presidenta. Saludamos a la diputada de la Ciudad de Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro. Hola, Victoria. Como siempre, un gusto recibirte acá en la Radio de las Madres, en la 530. Te saludamos Andrea y Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estábamos comentando la noticia, ¿no? Que a nosotros nos impactó muchísimo y que nos parece grave, ¿no? Que diputados, que legisladores elegidos por el pueblo estén visitando a genocidas, ¿no? A personas que están acusadas y condenadas por delitos de lesa humanidad. Por supuesto queremos hablar con vos de este tema. Primero una reflexión, ¿no? Acerca de esto y bueno, y cuáles son las consecuencias de estas acciones. Sí, la verdad que, bueno, por supuesto, ¿no? Uno lo sabe, lamentablemente desde hace tiempo, bueno, se viene dando. Victoria, de hecho, sabemos que también lo hacía y es una militante activa de esta práctica, ¿no? De victimizar a quienes han cometido delitos atroces. Villarroel. Victoria Villarroel. Sí, perdón, Victoria porque no Villarroel. se había entendido. Sí, Victoria Villarroel, perdón. Victoria Villarroel es una militante activa de estas visitas a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Hablamos de secuestros, torturas, violaciones, crímenes, de ocultar sus cuerpos y algunos de ellos además apropiarse de niños, de bebés. Crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente hace tiempo este avance, vino creciendo al punto tal en el que hoy Victoria Villarroel es vicepresidenta de la Nación y tienen diputados, legisladores también que practican esta militancia, digamos, del lado de la crueldad, porque hoy lo que ellos militan en realidad y de lo que se jactan es justamente de esto, ¿no? De la crueldad de aquellos que cometieron estos crímenes. Y creo que nosotros venimos denunciando antes de estas visitas. Funcionarios de Petri también visitaron a los genocidas en la cárcel, en el penal y en el penal de Campo de Mayo. De hecho, intentaron alguna estrategia judicial antes del 24 de marzo. No era posible el indulto porque son crímenes de lesa humanidad, pero acto seguido avanzaron en los despidos masivos en el área del Ministerio de Defensa y hace unos días ya directamente en la disolución del área. ¿Se acuerdan que ese equipo que trabajaba puntualmente con los expedientes de los genocidas, de los agentes de las Fuerzas Armadas y que permitió que aportó más de la mitad de las causas por delitos de lesa humanidad? Lo comentábamos recién, ¿no? Porque hay una orden del juez Kreplak que le da de preservar lo que ya tenemos, pero los juicios siguen. Y lo que nosotros necesitamos es que esas investigaciones sigan. Continúen. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy una nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo, pero yo todavía no tengo un juicio por mi mamá y mi papá. La justicia solo avanzó en identificarme, en recuperarme a mí, pero yo sigo esperando justicia por mis padres. Y además de mi apropiador, hubo otros actores que entraron a nuestra casa y nos secuestraron. Entonces, esos equipos permiten, a partir del expediente de Tetzlaff, porque es la persona identificada en mi secuestro, ver todo ese equipo. Sabemos ir investigando. Todavía hay mucho que seguir aportando a la justicia. El juez Kreplak avanzó en preservar los informes, digamos, todo lo ya trabajado por la CONADI y por el Ministerio de Defensa. Pero esto sigue. Entonces, si ellos disuelven el área y despiden a los trabajadores y pasan efectivamente a que sea como antes y las propias fuerzas sean las que informen, entre comillas, ahí tenemos un problema. Por eso hay que seguir peleando por esas áreas, por los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, de los sitios de memoria, pero porque ellos se van a jactar de esta militancia, de la crueldad, de la violencia, de poner en valor a quienes cometieron estos delitos, de intentar que nosotros discutamos cosas que en realidad no deberían, digamos, en algunos casos me niego a discutir
sino cómo nos podemos enfocar en preservar aquello que nosotros logramos y que hoy está en un riesgo real frente a un avance tremendo, digo, en materia de derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia, pero también con la definición, no sé si ustedes pudieron ver lo que, digamos, lo de la CIDE, la nueva creación de la CIDE. Hay un artículo que habilita a la inteligencia militar, incorpora la contrainteligencia militar. Pasa a depender de la CIDE, inteligencia militar y también inteligencia de la Policía Federal. Claro, es tremendo, es tremendo. Digo, por un lado, uno qué opina de, bueno, obviamente de estos personajes que, a ver, que no le entregan los remedios a las personas enfermas, a los pacientes oncológicos, bueno, de los crueles vamos a esperar crueldad. Para cómo nosotros nos organizamos para poder defender la memoria, estar cerca de los trabajadores, entender que claramente hay una disputa por reescribir la historia y nos tenemos que estar muy firmes en defensa de todo lo que nosotros conquistamos, ¿no? En todos estos años y del rol que tienen los derechos humanos en la defensa de la vida, que es lo que además vienen a disputar, me parece, en este tiempo, ¿no? A ver, perdón, ¿no? Pero me quedé pensando mucho en varias cosas que dijiste, Victoria. Decís hay una disputa por reescribir la historia y hablas de la vida, ¿no? ¿Y cuál sería la reescritura de parte de ellos? O sea, cuando van a visitar a unas TIS, Mira, ellos lo que plantean, digo, quizás a nosotros nos cuesta... ¿Qué estarían defendiendo ahí? Ellos tienen una idea, digo, entre ellos y en nosotros, ¿no? Y en esta disputa de pero cómo los derechos humanos y la dictadura no nos pasó a todos. Obviamente a vos te afectó en tu historia, en tu vida personal de una manera dramática y trágica, pero muchos argentinos, muchísimos millones, durante estos 40 largos años de retorno a la democracia hemos acompañado, cada uno como pudo, con un poco más o un poco menos de compromiso, de poner cada uno haciendo en su espacio. ¿Qué pasa con todos esos argentinos? Porque esto es una defensa. Vos arrancaste la nota diciendo estamos hablando de gente que torturó, que robó bebés, que, o sea, que ¿cómo se encuadra esto en lo que nosotros entendemos como una vida dentro de la ley y una vida fuera de la ley, digamos? Son delitos, están acusados de delitos. Sí, por supuesto. Pero eso, nosotros, entonces la disputa por reescribir la historia en este punto, digo... Pero vos pensás que nuestra democracia también tuvo avance y retroceso. Sí, claro, por supuesto. La dictadura tuvo la dictadura. No, las leyes y después de la dictadura, claro, avanzamos en los juicios y después, bueno, también retrocedimos frente al avance, digamos, tuvimos... Los indultos, la audiencia de vida y punto final. Claro, nosotros tuvimos avances, retrocesos, los organismos de derechos humanos siempre se mantuvieron firmes con el mismo reclamo, memoria, verdad y justicia. La justicia, la reparación y el rol del Estado, y un poco lo que vos me preguntabas, me parece, que tiene que ver con, digo, nosotros, hablo de nosotros, de todas estas personas que vos me nombrás, de la sociedad argentina, que durante muchos años, a partir de una definición de una política de Estado, que por primera vez lleva adelante el expresidente Kirchner, que venía a hacerse cargo de la historia y a terminar con esa impunidad, esa interpretación de aquel momento de la historia. No tenía los dos demonios, bueno, una guerra, un enfrentamiento, no. Es el primero que llama las cosas por su nombre y que define política de Estado a partir de construir sobre la reconstrucción de la Argentina la memoria, la verdad y la justicia. Y ahí, bueno, obviamente el fin de las leyes de impunidad, la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, la recuperación de espacios
que habían sido centros clandestinos para que se conviertan en espacios de memoria, y con las condenas, esto que vos planteás, efectivamente, bueno, la posibilidad, por supuesto, de que se defiendan, algunos de ellos, algunas personas, algunos agentes de la fuerza fueron absueltos porque no estaban las pruebas, pero la inmensa mayoría fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Durante todo ese proceso, los que escribimos la historia, los que impulsamos esto, que hoy está siendo tan atacado, somos los perdedores de la historia. Porque nosotros nos desaparecieron 30.000 personas. Todavía hay centenares de mujeres y hombres, más sus hijos, que están desaparecidos con vida. Y en ese periodo, es la primera vez que los perdedores tenemos una voz y marcamos la historia. Ahora ellos, que son los que históricamente escribieron la historia y un proceso de organización nacional, y todos esos genocidas son héroes. Después vienen los 100 años, un proceso de reorganización nacional, que es el nombre que la dictadura le puso a los crímenes aberrantes que cometieron, convencidos de que iban a correr el mismo destino, iban a ser considerados héroes. No se dio, hubo un proceso, pero después hubo indulto, y recién con esa definición del presidente Kirchner, nosotros logramos que ellos sean condenados como responsables de crímenes de lesa humanidad. Ellos vienen a disputar eso. El sentido es común, bueno, pero te van a decir, digamos, de hecho circulan, eran guerrilleros, ellos son veteranos, lucharon por la patria, porque todo eso, ellos intentan que vuelva a estar en disputa. Entonces, aunque parezca mentira, y aunque sea doloroso, hay que volver a reexplicarlo todo. Sí, Vicky, ¿te puedo hacer una consulta? Parece que fueran un paso más allá, porque hasta ahora, incluso durante el gobierno de Macri, a lo que se habían animado era a un cierto negacionismo, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, con estas actitudes que toman, pasan del negacionismo directamente a la reivindicación del terrorismo de Estado, que es lo que están haciendo ahora. ¿No crees que además de explicar todo eso que vos decís, que bueno, si es necesario se lo explicará nuevamente, todo lo que ocurrió, ha llegado el momento de dar el debate por una ley que convierta en delito la reivindicación del terrorismo de Estado? Yo creo que siempre está bien generar todos los ámbitos de debate, pero yo nunca le huí a eso, digamos, a poder generar esos ámbitos de debate. La realidad es que, por ejemplo, Alemania tiene una ley, y sin embargo no para de crecer los grupos neonazis. Bueno, pero también hay condenas, el Estado actúa. Pero no paran de crecer. Yo digo que nosotros de hecho tenemos y estamos trabajando, una cosa es la responsabilidad de los funcionarios públicos, digamos, que es la discusión que damos, los legisladores. Vos no podés ir en contra del pronunciamiento que el Estado tuvo con respecto al 24 de marzo, que hubo una dictadura cívico-militar, el compromiso en la búsqueda de los nietos. Esa discusión me parece que es sano poder darla. Lo que pasa es que hay un clima de época, no solo en la Argentina, digamos, lamentablemente, bueno, en el mundo, donde lamentablemente hay un crecimiento enorme de todos los discursos de odio. Pero creo que la pandemia también ayudó mucho a acelerar ese proceso, ¿no? De mucha anulación del otro, de una gran anulación del otro, donde lo que era imposible de pensar, y no solamente lo que tiene que ver con discutir los 30.000. Me decidí que en el 2014, 2015, no se nos ocurría discutir los 30.000. No se te ocurría discutir la política de género, aunque fueras la persona más misógina del mundo, pues tratabas de cuidarte y de repente mirá las discusiones que estamos dando. Plantear desde el Ejecutivo, desde los ejecutivos de Nación, de la ciudad, que las personas que trabajan como recicladores tienen un coeficiente intelectual inferior, y vos decís, bueno, de acá al nazismo, ¿cuál es la diferencia? Entonces hay un crecimiento de la crueldad en actores políticos con responsabilidad, el presidente, la vicepresidenta, que obviamente después se multiplican sus representantes, sus legisladores, sus diputados, sus funcionarios, a ver quién es más cruel, a ver quién anula más al otro. Concuerdo absolutamente, por supuesto, con lo que vos decís, y es cierto que hay un clima de época, pero no es para mí,
no es lo mismo que la reivindicación del terrorismo de Estado la haga Juan Pérez sentado en el buffet de la casa de un boliche a que la haga un diputado. Claro. No es lo mismo. No lo comparto, yo lo comparto y nosotros damos esa pelea. Yo estoy convencida de que hay que generemos esa discusión. Bueno, generar la discusión de, por ejemplo, de una sanción a esos diputados, por ejemplo. No es, absolutamente, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que generar esa discusión. Lo que pasa es que realmente, digamos, la situación, por supuesto que uno, vos lo ves, lo lees los comentarios y hay algo humanamente, como militante de los derechos humanos, de la vida, como militante de la vida, que hace que corre la historia personal, como quizás lo que vos planteabas de una persona con humanidad, parte de una sociedad que no acompaña a quienes cometieron crímenes atroces contra la humanidad, que quiere que nunca más, ya lo hemos dicho muchas veces, que nunca más le pase a nadie, piense como piense. Nosotros lo que dijimos es que nos hacemos cargo de nuestra historia, somos los únicos, el único país del Plan Cóndor que se hizo cargo de su historia, que llevó adelante este proceso de justicia, que tiene organismos de derechos humanos fuertes que son un ejemplo en el mundo. Somos los únicos que hacemos nacer a su vida adultos de más de 45 años. Nosotros en la Argentina hemos logrado responder a las peores expresiones de la violencia, de la muerte, del odio, con las mejores expresiones de la organización y de la lucha y del amor, que permite que ese fuego de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia siga vivo. Lo que sí creo es que tenemos que entender que vienen a intentar apagar ese fuego, y que depende de nosotros poner toda nuestra fuerza, nuestra estrategia, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de no perder el rumbo para poder enfrentarlos, porque no son hechos aislados, es un plan de odio y anulación del otro. Vicky, vuelvo a insistir, eso no debería incluir un debate institucional, es decir, que esto se discuta en el Congreso. Entonces, si ellos exponen públicamente ahí, que lo hagan, que terminen expuestos reivindicando el terrorismo de Estado, pero que no quede entre bambalinas y enterándonos entre 14 que fueron a ver a Astiz, que queden expuestos ante toda la ciudadanía que reivindican el terrorismo de Estado. Y eso se logra en los ámbitos institucionales, en un debate frente a frente, y que uno de ellos tenga que levantar la mano y decir, sí, estoy de acuerdo con el secuestro de bebés, sí, estoy... Eso mismo que dicen por abajo, que lo tengan que decir en el Congreso y que quede en actas, que quede establecido en una versión taquigráfica, que piensan que reivindican el terrorismo de Estado. Sí, yo lo comparto, yo comparto que hay que hacernos de herramientas, no alcanza solo con eso, No, claro. Tenemos que poder pensar, digamos, cómo hacemos para proteger a nuestra población de un gran ataque de odio y de anulación del otro. Que somos los desaparecidos, que es el reciclador, que es la política, que es el trabajador, que es... Parece como que no hay límites en este momento, ¿no? Hacia el odio, ¿no? Todos, todos los días trabajan para correr todos los límites. Bien, bueno. Victoria... Tenemos que construirlos nosotros, no seguir construyéndolos nosotros. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por hablar con la 530, y bueno, vamos a seguir de cerca esta agenda, así que conversamos en unos días seguramente. Acá estamos. Gracias. Bueno, un abrazo. Victoria Montenegro, diputada de la ciudad, de Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es la sensación, ¿no?, de que todos los límites están corriendo. Y entonces, bueno, así hay una... Está de moda la crueldad y el odio, parece. No, paremos un poco, están defendiendo delincuentes. Pero si es un delito,
reivindicar el terrorismo de Estado se van a empezar a cuidar. Ya no van a hacer, porque son fachos, pero no son boludos. Entonces se van a empezar a cuidar porque estarían cometiendo un delito. Y ahora no están cometiendo un delito. Si salen a reivindicar, como dijo Benedict, fuimos a visitar a combatientes contra la guerrilla marxista. Tremendo. Vamos a retomar en unos minutitos nada más. Los bordes del cuadro. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.